Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy amables. Bienvenidos a todos, a todas las personas que se han incorporado a este seminario, aquellos que están interesados en registrarse en el futuro programa de dirección de proyectos de ALDE Business School y también a aquellos que son ya alumnos y que han tenido el placer, la dicha o el deshonor de conocerme como docente en el módulo. Espero lo primero, no lo segundo. Alejandro anticipó 30 minutos, creo que no me voy a quedar con 30 minutos, sino un poco más, unos 40, 45 para unos minutos finales, pero bueno, trataré de apurarme. Este es el tercero de una serie de webinars que estamos ofreciendo en EALDE y también es un complemento del material que hemos ofrecido a nuestros miembros, a nuestros alumnos. Para aquellos que son alumnos míos y que respondan o participen en este webinar, les pido que me digan, hey, Pablo, soy fulanito, por si yo no me acuerdo del nombre. Tengo muchos alumnos en esta y otras universidades. Muchas veces los recuerdo, especialmente a los recientes. Pero identifíquense, soy el alumno tal, y si no lo es, obviamente no lo diga. Pero el tema es que para aquellos que ya han escuchado este comentario, disculpas por volver sobre un contenido que ya fue presentado. Pero la idea es de alguna manera reforzarlo y comentarlo de manera presencial. Bueno, el tema es cómo resolver los problemas más comunes en contratación. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Como dijo Alejandro, anteriormente hicimos un par de webinars el mes pasado. En ese primer webinar comentamos la problemática. Dijimos, estamos mal. ¿Y ahora qué hacemos? Y luego dijimos, bueno, la problemática puede resolverse con el propósito del contrato y con el rol del contract manager. Y ahora terminamos diciendo, bueno, ya que sabemos que es necesario meter a un nuevo integrante de esta familia del negocio, que es el contract manager, llámese contract manager o project manager a cargo de contract management, o como sea, pero sabemos que es necesario meterlo y sabemos que es necesario, es decir, incorporar esa función o empezar a pensar en gestión de contratos y además de ver al contrato no como un arma legal, sino como una herramienta económica. Lo planteamos en los webinars anteriores y ahora queremos de alguna manera ir hacia la problemática, así como empezamos a pensar punto por punto en los errores más comunes en contratación. Aquí están mis datos de contacto para quienes no me conocen todavía, para quienes por primera vez se incorporan a esta serie de webinars. Soy abogado, vengo del campo del derecho, a pesar de que no todo contract manager, no todo profesional de gestión de contratos es abogado, y gracias a Dios que no lo sea. Hay muchísima gente de ingenierías, de gestión de proyectos, pero también de compras, de supply chain, es una comunidad multidisciplinaria. En mi caso, yo soy abogado, vengo del campo del derecho, soy argentino, actualmente estoy en Buenos Aires, pero viví en Madrid y en Madrid tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de software en la que hice contract management sin saber que estaba haciendo contract management. Y a mi regreso a Argentina me crucé con la entonces IACCM, International Association for Contract and Commercial Management, que actualmente es conocida con el nombre de World Commerce and Contracting. Es la misma asociación. Aquí tienen mis datos de contacto para aquellos que quieran enviarme un email o suscribirse enviándome una invitación a conectar en LinkedIn. ¿Ok? Bueno, entonces, veo que hay gente que dice buenos días, profesor, y demás que me conocen. Gracias. Bueno estar de vuelta con ustedes. Entonces, yo soy docente de EALDE. Presento en EALDE ahora en webinars y también tengo unas clases en gestión de contratos, en gestión de riesgos, de calidad, etcétera. Pero también soy miembro de la World Commerce and Contracting, es una asociación que yo represento en Latinoamérica, en sur de Europa y África, en parte en la gran comunidad hispanoparlante, antes llamada, como dijimos anteriormente, IACCM. ¿Y nosotros qué somos? Somos una asociación global sin fines de lucro que genera contactos con miembros y genera programas de capacitación a las empresas y a los profesionales independientes. Programas de capacitación y de certificación online. Del mismo modo que lo hace el PMI, bueno, nosotros algo parecido hacemos en la World CC, en la World Commerce and Contracting, pero específico para el tema de gestión de contratos. Entonces, apuntamos a eso, fuimos fundados en el año 1999, identificamos buenas prácticas de contratación porque la idea es, ¿para qué perder tiempo buscando prácticas, buenas prácticas o mejores prácticas para solucionar problemas
de contratos cuando capaz que otra persona en la misma industria mía, en otra parte del mundo, ya la encontró. Entonces ahí surgió en el año 99 esa necesidad. Tim Cummins es nuestro presidente fundador y dijo, él trabajaba en su momento en IBM y dijo, ¿para qué tener que depender de los abogados? Porque justamente todo caía, siendo contratos, en manos de los abogados. Y a veces el problema era de índole negocial, de business, no de cláusula contractual. ¿Para qué esperar a que el abogado resuelva un problema contractual si puede el ingeniero de contratos o el project manager o el gerente de abastecimiento estratégico, de compras, etcétera, resolverlo desde el punto de vista del negocio? Así surge entonces el contract management para de alguna manera ir más allá del mero soporte jurídico contractual, para incorporar otras profesiones. Y entonces ahí surge la necesidad de identificar buenas prácticas de contratación. En Latinoamérica es una materia que todavía no está del todo arraigada, consolidada, confirmada, como en Europa continental, especialmente Europa del Norte, o Estados Unidos, o Australia. Y muchas veces en Latinoamérica esto cae, el contract management, como lo vimos en webinars anteriores, bajo la jurisdicción del project manager. Y dijimos, una de las primeras conclusiones es que, bueno, el project manager capaz que tiene que empezar a pensar en contract management. Sin llegar a estudiar derecho, sin llegar a ser abogado, tiene que empezar a conocer y empezar a dominar temas de cláusulas contractuales. ¿Y por qué no dijimos el project manager no se sumerge en el mundo del contract management? Especialmente en Latinoamérica donde existe la necesidad de nuestras distintas profesiones empezar a reinventarnos. Yo, como abogado, me he reinventado, pero hay muchos ingenieros que también se han reinventado. Le tenemos que ganar campo a otras profesiones o integrarnos con otras profesiones, estudiando otras cosas, capacitándonos. Y capaz que un ingeniero termina poniendo pie en contract management o un gestor de proyectos termina haciendo contract management. El abogado va a decir, ¿por qué si esto es derecho? No, no es derecho. Esto es algo más que legales. Dijimos en nuestros webinars anteriores que estamos perdiendo mucho dinero cuando no implementamos buenas prácticas de contratación. Cuando no tenemos en mente el contract management, las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus potenciales ganancias anuales. Y como lo dijimos en los webinars anteriores, esto se debe fundamentalmente, entre otras causas, a que a veces falta claridad en el alcance del contrato. ¿Qué significa esto? Falta de claridad en el alcance, lack of clarity in the scope and goals of the contract, se dice en inglés. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos claro qué pretendemos. Nos sentamos, negociamos y no sabemos realmente qué queremos. Y la otra parte tampoco sabe qué queremos. Y si yo no sé qué quiero, menos voy a saber qué es lo que quiere la otra parte. Y si ninguno de los dos sabemos, ¿cómo le vamos a decir a nuestros respectivos departamentos legales internos, hey, redacten un contrato de este estilo? Entonces ahí se empiezan a originar todos estos problemas que llevan al fracaso contractual, fracaso que debemos evitar. Por eso nos tenemos que empezar a preguntar cinco preguntas nos debemos empezar a formular. ¿Realmente sabemos lo que queremos? En primer término. ¿Hemos elegido al proveedor adecuado? Voy rápido porque todo esto lo vamos a ver en el curso de las 10 pitfalls to avoiding contracting. ¿Hemos intentado un consenso? ¿Hemos escuchado a otros? Pregunta 3. Pregunta 4. ¿Hemos seleccionado adecuadamente nuestra modalidad contractual, es decir, el tipo de contrato? ¿Qué quiero? ¿Una agencia o una distribución comercial? ¿Tengo claro qué quiero? Y finalmente, ¿tenemos las cualidades, es decir, hemos capacitado a nuestro personal interno en la empresa adecuadamente para gestionar contratos? Y ahí surgen las famosas porque realmente lo son. He escuchado en Latinoamérica hablar de, imagínense a mí en Guatemala, en una oportunidad, hablando con una directora de contratos en Guatemala, en el medio de una planta de energía eléctrica con un casco yo, y esta chica, una ingeniera que era venezolana en Guatemala, dijo, si hubiésemos sabido o conocido las 10 pitfalls to avoiding contracting de la IACCM, hoy World Commercial Contracting, no hubiésemos tenido todos estos problemas. Yo ahí saqué enseguida el celular y dije, no puedo perderme esta publicidad. Y dije, repetímelo. Si hubiésemos sabido, y bueno, por yo también escuché hablar al director nacional de los Estados Unidos de Microsoft,
de Microsoft, exacto. Era una reunión entre Microsoft y Apple con nosotros en la WorldCC, y el de Microsoft dijo, si hubiésemos tenido en cuenta 3 de los 10 pitfalls de la World Commerce and Contracting, no hubiésemos perdido esta cantidad de dólares. Es decir, que esto sirve. Les voy a presentar a continuación 10 pitfalls, que significa 10 errores más comunes en contratación que perturban la contratación y que por lo tanto hay que tratar de evitarlos. Y estos no son los 10 errores o las 10 cosas que hay que hacer para convertirse en el amante latino más importante, o como dijo Donald Trump, siempre me río de eso, ese libro que lamentablemente yo compré hace como 20 años en New York, las 10 cosas que hay que hacer para convertirse en rico. Y yo me lo compré en New York contento de tener un libro de Donald Trump y sigo dando clases. No me convertí en rico. Bueno, estoy rico en otros aspectos, pero no en la parte económica. Pero bueno, más allá, no me voy a quejar. A lo que voy es, no son cosas sutiles, que las 10 cosas que hay que hacer para adelgazar en una semana. No, son errores que listamos y que realmente son válidos. No son tonterías, todo lo que vamos a ver a continuación. Yo he visto a, como les dije, Microsoft decir, si hubiésemos hecho esto, también he visto a alguien de IBM. Tenemos distintos casos de estudio, que los chicos que han estudiado con EALDE, con nosotros, han leído un par de casos de estudio y recordarán y sabrán a qué me refiero. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Que las empresas más grandes, no solamente nuestras empresas pequeñas latinoamericanas o españolas, están expuestas a este tipo de errores, hasta las más grandes. 10 errores más comunes en contratación que necesitamos evitar o, o de alguna manera tratar de no incurrir de manera usual en estos errores. ¿Y para qué? ¿Se acuerdan que hablamos del 9,15% hace ratito, recordando nuestros jóvenes anteriores? Bueno, la idea es que con estos 10 errores más comunes en contratación, vamos a mitigar esa pérdida o fuga de valor. Vamos a tratar de hacer descender de 9,15 a 4%. Y les aseguro que según nuestras estadísticas, las empresas que han adoptado buenas prácticas de contratación, siguiendo nuestros principios de la WorldCC, dejaron de tener una pérdida fuga de valor en los 3 primeros años de 9,15% promedio a 4,25%. Obviamente dependerá de la geografía, de la industria, etc. Estos son los 10 errores más comunes en contratación y los vamos a comenzar a comentar a continuación. Luego de todo esto vamos a escucharlos a ustedes, porque ustedes tienen el panel de preguntas y bueno, por ejemplo ahora veo que Víctor me ha puesto, hoy en día los profesionales debemos actuarnos en varias áreas. Bien, pensé que me estaba diciendo algo relacionado con esto. Yo como voy a estar exponiendo y comentándoles a ustedes diapositivas, no puedo estar con el otro ojo mirando las preguntas, pero en un momento determinado voy a ver qué pasa y escucharlos a ustedes. La número 1, arrancamos. Falta de claridad en el alcance objetivo. Dijimos que era la primera de las pitfalls. ¿Qué significa esto? Esto no lo dice solamente la WorldCC, lo dice el PMI. En un webinar anterior comentamos que el PMI, Project Management Institute, nos decía que hay 2/3 de los proyectos que fracasa en el mundo por no haberse pensado en contratos. Y otra asociación, IPA, dice que el 63 o 64% de los megaproyectos de ingeniería y construcción se frustran de manera estrepitosa por no haberse implementado un contract management adecuado en la empresa. Es decir, que no lo dice la World Commerce and Contracting, no lo estoy diciendo yo para convencer a la gente para que se anoten a nuestros programas de capacitación online, ni que las empresas vengan y nos contraten. Lo dicen todo el mundo, sabemos que es así. Entonces, nuestras estadísticas nos enseñan que esta es la más importante de las fuentes de reclamos. Sabemos que esto ocurre cuando no hay claridad tampoco en los roles y responsabilidades. Esto ocurre cuando en una empresa, y me ha pasado mucho en Latinoamérica y también en España, cuando hablo de Latinoamérica hablo de también España, Portugal, Francia, Italia, que están en un pie de igualdad a toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica está en un pie de igualdad absoluto, hasta inclusive en México, tan cercano a Estados Unidos, tenemos un bloque latinoamericano barra
sur de Europa muy cercano, porque decir, todos estamos en la misma situación. Obviamente hay empresas puntuales que tienen un avance, pero en general los países están en esta situación. Y lo que pasa en Latinoamérica es que a veces no ocurre, no hay claridad en los roles y responsabilidades. Hay gente que me ha dicho a mí en Argentina, yo por lo visto, por todo lo que estás describiendo, el rol del contract manager, yo soy contract manager, pero nadie me lo dijo. Habría que aclararlo, ¿no? Y le digo, y tendrías que tener una charla con tu manager para aclarar que tenés o no tenés a cargo el rol, la función de llevar adelante un contrato. ¿Cómo luego le vamos a exigir que rinda cuentas del avance de un proyecto determinado en un contrato determinado a esa persona si previamente no la empoderamos? Entonces, tiene que haber primero un empoderamiento seguido de una asunción de responsabilidades y luego una rendición de cuentas. Tiene que haber un empowerment para que exista un ownership, para que pueda exigírsele accountability, rendición de cuentas. Se le rinde cuentas, se le exige rendición de cuentas a quien previamente ha sido empoderado. Si él no sabe que estuvo a cargo de una responsabilidad específica, ¿cómo le vamos a exigir? Entonces, es importante esto de los roles y responsabilidades. Muchísima gente, también me ha pasado en Uruguay, también me ha pasado en Guatemala, en otro país de Centroamérica, me pasó, creo que fue en Panamá y ahora recuerdo en México, me vienen puntuales comentarios de gente en Latinoamérica que viene y me dice, estoy asustadísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto y nadie me dijo que estaba a cargo. Claro, entonces empiezan los riesgos. Es decir, y si cometo un error, nadie me empoderó, nadie me entrenó, estoy a cargo de algo que no sé cómo llevarlo a cabo. Y eso es una consecuencia de la falta de coordinación. Ahí tenemos que cuestionar no al tipo que no sabe que tiene que cumplir, sino al que coordina, al managing director, al, de alguna manera la alta dirección que no presta atención de que alguien tiene que hacerse cargo de contratos. Me ha pasado también en muchísimas empresas, cuando estoy a punto de lanzar un programa, nosotros lo que hacemos es programas de capacitación, a veces esos programas online de certificación los combinamos con capacitaciones presenciales en español y luego hacemos un diagnóstico y aparece, una vez me pareció, en Centroamérica también, un managing director que me dice, esto es el contract management, es importante. Yo digo, wow, ya tengo todo. Cuando el sponsor, cuando el alta dirección, cuando los directivos conocen la importancia del contract management y no le restan la relevancia, bueno, ya estamos muy adelante. Bueno, donde no estamos muy adelante es en el avance de las pitfalls, porque recién estamos en la uno. Pero esta es la más importante, por eso a veces nos detenemos tanto en la número uno, que es la falta de claridad en el alcance y objetivo. Dijimos que no es la única asociación que ha establecido justamente la importancia del contract management, porque mencionamos al PMI. Luego tenemos a la pitfall número 2, pero tengan en cuenta que la primera es como la madre. La primera es cuando ustedes en gestión de proyectos tienen problemas a la hora de redactar las especificaciones técnicas, ¿no? Los requerimientos específicos técnicos, eso es el alcance. Y a veces por fallar el alcance se empiezan a derivar un montón de pitfalls. Entonces muchas veces ocurre que todas estas que vienen de la 2 a la 10 van a decir, bueno, esto es una consecuencia de la anterior, puede ocurrir. La pitfall número 2 es cuando involucramos tardíamente al equipo contractual. Cuando hablamos del equipo contractual, en este caso nos referimos o bien al área de legales que revisa el contrato en la etapa precontractual, o a una función específica llamada Contract and Commercial Management, que hace de gestión de contratos y que interviene en la etapa de la confección, de la generación del negocio. Y muchas veces al área de legales o al área de Contract and Commercial Management, cualquiera sea, se las trata de evitar, de eludir. A mí me ha pasado, siendo abogado, trabajando en Europa, he tenido un problema, una discusión con un director comercial de mi empresa, pero con sede en Inglaterra. Y desde Londres me mandaba el contrato un día antes al cierre del trimestre, diciéndome, hey Pablo, hey, hay que firmar este contrato, ya está. Y le digo, pero ¿por qué
estuviste negociando y revisando todo este contrato sin la intervención del equipo contractual. Y no, me responde, y esto ocurre siempre, ¿eh? Es muy normal que ocurra. Y a veces es normal y es razonable que ocurra. Por eso la experiencia y el mensaje es para ambas partes, para el que lo evita, al abogado, y el abogado que pone obstáculos. Muchas veces dicen, y ocurre que los abogados ponen obstáculos en el camino y entonces dicen todo que no, no porque tal cosa, esto no se puede por tal cosa, esto no se puede por tal otra cosa, se me ponen tantas trabas que finalmente el contrato no se firma y yo tengo que vender porque soy el director comercial. Entonces, generalmente el área de negocios recurre al área de legales sobre la fecha, tardíamente, como para evitar dilaciones. Y en realidad está mal eso. Primero, lo que tiene que hacer el departamento de legales es no mostrarse como el risk averse, como el bloqueador, como el tipo que le dice todo que no. El abogado interno, tiene que entender que estamos aquí para decir que no cuando hay que decir que no, pero también ayudar a generar el negocio. Hay que estar de alguna manera equilibrando la situación. Pensar en los temas regulatorios, en compliance, pero también pensar en la generación de valor. Y cuando demuestra eso el abogado, el departamento legal interno, el área de negocios, sea compras o sea ventas, según estemos firmando un contrato de compras o de ventas, va a decir, ah, estos tipos son razonables, no son unos bloqueadores empedernidos, no te dicen todo que no, son razonables. Entonces lo voy a involucrar temprano para que me ayude a generar el negocio más temprano. Si cerramos el acuerdo con la ayuda del Departamento de Contract and Commercial Management o del área de legales, estamos acortando el ciclo de firma del contrato un 20%. Entonces, en contra todos los pronósticos, no estamos perdiendo tiempo si involucramos tempranamente al equipo contractual. Y tampoco vamos a generar tantas demandas o disputas, porque si lo tratamos a último momento y le decimos, hey, lawyer, al abogado o al equipo contractual, háganme el favor de revisar este contrato, vence mañana. Bueno, si se apura todo el mundo, se van a perder cosas y finalmente puede haber disputas, conflictos, controversias judiciales en el futuro. Entonces es sumamente importante que se involucre en momento adecuado al equipo contractual. No involucrarlos trae como consecuencia, entonces, como dice la placa, relaciones pobremente definidas, con cláusulas contractuales inapropiadas, completamente inadecuadas. A mí me pasó una oportunidad que yo trabajaba en Madrid y, y me pasó alguien de Medio Oriente, yo tenía todo a cargo y mía, y yo estaba cenando en Madrid un viernes a la noche con mi esposa, viernes a la noche, ya empezó el fin de semana y me llaman por teléfono, estaba en un restaurante. Me acuerdo que era un restaurante argentino en Madrid. Y me llaman y me dicen, tenemos un contrato para Arabia Saudí, era de una petrolera, Aramco. Y bueno, listo, el lunes lo veo. No, el tema es que fin de semana no es para nosotros. Mañana es hábil para Medio Oriente. Hay que firmarlo sí o sí antes de las 8:30 de la mañana, hora de Madrid. Ahí salí, ahí se terminó mi cena y me fui a casa a revisar el contrato. Y poniendo ojo, porque era una petrolera de Arabia Saudita, con suma necesidad de evitar estas cláusulas contractuales inapropiadas. Si uno controla todo de manera tardía, terminamos de alguna manera perjudicándonos. Entonces, hay que involucrar, en primer lugar, al área que está a cargo del negocio. Hay que saber quién está a cargo de gestión de contratos en nuestra empresa. Hay una CCM, CCM es Contract and Commercial Management. ¿Hay un área de gestión de contratos? ¿O hay un departamento de legales que se encarga de la etapa precontractual? Hay que saberlo. Luego, la pitfall número 3 hace referencia a no comprometer a los stakeholders, porque uno de los stakeholders es legales. Pero ¿quiénes son los stakeholders? Stakeholder, bueno, hay una acepción en inglés que hace referencia a los accionistas de una empresa, pero la otra acepción, que es la que nosotros recurrimos ahora, es partes interesadas, partes involucradas, personas que pueden llegar a estar afectadas por el proceso de contratación. Ustedes en gestión de proyectos estudian stakeholders de la gestión de proyectos. Esto es algo parecido. Estos son los stakeholders del proceso de contratación. Hay que escuchar a todos, no solamente a compras, si estamos hablando de un contrato de compra, de abastecimiento, no solamente a compras ilegales, no solamente a ventas ilegales, sino también a administración, a, a operaciones,
hasta siempre pongo el ejemplo de finanzas. En una oportunidad alguien levanta la mano en una sesión de una conferencia que estaba dando en español y me dice, yo soy la persona a cargo de tesorería y que usted me preguntará, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy acá porque me interesa, estoy vinculada indirectamente al proceso de contratación, porque yo soy quien pago y a veces pago a proveedores cuyos contratos todavía están muriendo en el cajón de los abogados. Entonces, nadie sabe qué pasa. El contrato no se firmó, pero la relación comenzó de hecho y se termina la prestación y hay que pagarle. Y yo necesito estar involucrada, dice la chica de tesorería, porque quiero saber si puedo o no pagar cuando el contrato no está firmado, aunque la prestación ya está cumplida. Hay que escuchar a todos los que directa o indirectamente están vinculados a contratos, se tienen que escuchar. Se tienen que escuchar a la hora de desarrollar un procedimiento de contratación y a la hora de redactar el contrato propiamente dicho. En los entornos más complejos, esta es la causa número uno, por encima de la falta de claridad en el alcance, para llevar adelante una buena relación contractual. Esta es la pitfall número 3, que nos dice que si hacemos esto vamos a generar conflictos y controversias internas. Es decir, si no escuchamos a esta chica de tesorería, y ella va a seguir protestando, y el día de mañana va a haber oposición interna, va a haber problemas. Bien, pitfall número 4, mezclo idiomas. A veces, de manera inexplicable, dilatamos el proceso de negociación. Para nada, pero para nada. A veces decimos, bueno, te mando el contrato, yo no voy a modificar mi contrato, yo soy la parte más fuerte de todo esto, te mando un contrato, revísamelo, y el otro lo revisa, y el otro lo revisa con letras rojas, le devuelve con track changes en Word, letras rojas, bueno, yo ahora le voy a contestar con azul, le responde con verde, le responde con amarillo, bueno, un lío de colores, complicado para un daltónico como yo que no distingue colores, me ha pasado a decir, y estos colores no entiendo cada vez tanto, ¿y para qué modificar tantas veces y revisar tantas veces? Esta es una manía muy grande del abogado, de no querer ser el que tenga la palabra a la otra parte. Quiero ser yo el que dice la última cosa. Entonces, no, olvidémonos de estas tonterías de abogados. El abogado tiene que empezar a redactar fácil y tratar de no prolongar de manera injustificada la negociación, porque si prolongamos la negociación, bueno, vamos a tener problemas, no vamos a celebrar acuerdos en el modo en que celebran con las personas y las empresas con buenas prácticas de contratación con un cuarto de tiempo menos que el resto de las organizaciones. Y si seguimos teniendo esto, vamos a tener que, bueno, nos exponemos a que la competencia nos gane. Justamente pasa eso. Las competencias y otra empresa puede llegar a estar negociando de manera simultánea y dice todo que sí, o de alguna manera es más fluida la negociación y terminamos nosotros quedándonos sin contratación. Entonces, vamos a pensar en que es necesario justamente la necesidad de no prolongar indebidamente la negociación. Y tampoco, como dice el Pitfall 5, focalizar en la asignación de riesgos. No podemos decir, yo me lavo las manos y le tiro todo el riesgo a la otra parte. ¿Qué pasa eso? ¿Mm? ¿Qué sentido tiene negociar un contrato donde yo le tiro todos los riesgos a la otra parte? Y la otra parte, vamos a suponer que va a ser un proveedor estratégico, una persona que va a ser un real trading partner, es decir, un socio comercial al que le dicen, bueno, vas a ser socio mío, yo te voy a mandar mi contrato, no lo vas a poder modificar. Leo y cuando leo el contrato es como mi sentencia de muerte, es un certificado de defunción. Lo leo y digo, pero me está transfiriendo todos los riesgos a mí. ¿Qué riesgos corre este otro? Pero, ¿de qué manera empezamos una relación que intenta generar valor para las dos partes en el marco de una relación contractual permanente, duradera en el tiempo? Generar esa mala onda, porque es un approach completamente negativo. No podemos tener un approach tan negativo a la hora de negociar. Un enfoque de decir, hijo, lo bate, si querés negociar conmigo, take it or leave it. Es la famosa cláusula de generales predispuestas o contratos por adhesión, no de adhesión, sino por adhesión. Es el, tómalo o déjalo, take it or leave it. Te transfiero todos los riesgos y arreglátelas. No, la idea del contract management es justamente tratar de
sopesar esos riesgos y sentarme a decir, mira, capaz que yo te puedo cubrir tus riesgos y vos al mismo tiempo me vas a cubrir los míos. Y estamos contentos y estamos los dos trabajando realmente como socios. No estamos peleando. No me siento yo que el otro se está abusando de mí. Esto se puede hacer, ¿eh? Hay mucha gente que dice, wow, está bien, pero luego cuando llega el momento de la negociación, todo el mundo se arremanga y empieza a luchar. No, 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 se puede hacer. En tanto en cuanto se fijen las garantías necesarias como para que nadie se aproveche de nosotros, si pensamos en un clima completamente diferenciado, si pensamos en un entorno no de controversia, estamos viendo de alguna manera justamente todo esto, de una mejor manera. Batallas sobre la asignación de riesgos minan y obstaculizan justamente la creatividad necesaria en un entorno de creación de valor, que es justamente a lo que apuntamos. Y como vamos a ver, o vimos en el programa de la EALDE, donde yo doy este módulo de gestión de contratos, aquellas cláusulas contractuales que se negocian más son justamente las cláusulas relativas a los límites de responsabilidad, las cláusulas que establezcan indemnizaciones de daños y perjuicios, etcétera. Es decir, asignamos todos los riesgos, abro el paraguas para el caso de que me vaya mal. Entonces, esto implica pérdida de beneficios económicos, es decir, estamos utilizando, como dijimos, el contrato como arma legal y no como herramienta económica. ¿Se acuerdan? En los webinars anteriores, estamos utilizando el arma para aplicar una sanción, para cubrirme en caso de que las cosas salgan mal, y esa justamente no es la idea. La ausencia de flexibilidad es la sexta de las pitfalls, que tiene que ver con lo anterior también. Ven que todo tiene relación. El mercado es volátil, el mercado va creciendo. Hace 5 años el mercado era completamente diferente al actual. Y sin embargo, muchas empresas se dicen, me mantengo firme en mis términos contractuales. No lo voy a modificar. Yo soy el que impongo el contrato. Ha pasado justamente la ausencia de flexibilidad implica decir yo soy el fuerte. También la ausencia de flexibilidad implica mostrar un enfoque negativo en la negociación, el mostrarse como el dominante, es decir, mira que si no vas a firmar el contrato me voy con otro. Eso obviamente atenta a una relación contractual exitosa. Más del 80% de las relaciones comerciales, sabemos, en la WorldCC son rígidas justamente en este aspecto, en la estructura de los términos y relaciones, en los términos y condiciones, en las provisiones, en las cláusulas del contrato. Tenemos que flexibilizar. No podemos decir, esto no se toca. A mí me ha dicho, me acuerdo, siempre lo mencioné y si lo mencioné en los webinars anteriores les pido disculpas por reiterarlo, pero me ha pasado en una negociación con McDonald's de Ucrania, hace muchos años, me dijo, yo soy el fuerte, claro, yo estaba representando una empresa que todavía era inicial, estaba en sus orígenes, estableciéndose, luego crecimos mucho, pero McDonald's era más importante a nivel europeo y me dijo, estos son los términos y condiciones, lo tenés que firmar todo. Ok, lo miré y era normal. Y obviamente no firmé el apéndice 4 o 3, no me acuerdo. Era un apéndice, un anexo, donde se establecían el tamaño de las papas fritas, de las patatas fritas. Claro, era como un contrato que utilizaba McDonald's para comprar papas fritas a un proveedor determinado. Entonces le digo, yo te estoy vendiendo antivirus, no te estoy proveyendo papas fritas. Lo tenés que firmar, porque si no lo firmás no hay contrato. Pero no, pero si yo no tengo, esto no es aplicable completamente, lo taché, no es aplicable. No, no, si no lo firmás, no hay contrato. Bueno, miren la ridiculez, ¿no? De firmar que acepto que la papa frita tenía que tener un tamaño de 8 centímetros cuando yo estaba vendiendo un antivirus. Bueno, a veces es ridículo y a veces es tan rígido. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera imponer su criterio y esto no le hace bien a los negocios. Los negocios demandan mayor colaboración, relaciones orientadas al desempeño y esto le hace mal, obviamente, a todo. Las organizaciones no son efectivas anticipándose a este cambio. Tenemos que pensar en gestión de cambios como parte integrante del contract management y la gestión de cambios es importante. Como también lo es importante
y voy rápido porque tenemos 20 minutos para finalizar la sesión, la redacción. Nosotros muchas veces redactamos, los abogados, contratos difíciles de entender. Me ha pasado a mí de redactar un contrato y y cuando era abogado recién graduado y decir, este contrato está demasiado fácilmente, se entiende muy fácil, lo tengo que complicar. El abogado siempre tiende a complicar para que no se entienda. Es parte de la formación del abogado. Por eso es necesario que el abogado abra su mente y diga, estoy acá para generar negocios. Sé que si redacto de manera confusa, voy a generar conflictos. No tengo que generar conflictos, todo lo contrario, estoy aquí para que las dos partes de una negociación contractual ganen, entre ellas mi empresa. Entonces, no hay que complicar el contrato. Muchísimas veces se redacta el contrato de manera tan complicada que se lo hace a propósito como para luego que exista un problema de interpretación, distintos criterios de interpretación contractual y terminamos en tribunales, en un juzgado, discutiendo qué quise decir cuando en la cláusula 38 se dijo tal cosa. No tiene sentido. Fíjense justamente lo que dice la placa. ¿eh? Eh, Cláusula 1.2.18a, si la cláusula 1.5.2 entra en conflicto con la 2.3, entonces referirse a la 2.5.6 de los términos y condiciones. Es decir, no se entiende nada. ¿Cómo voy a resolver un problema cuando no se entiende nada? Este lenguaje que no se entiende, que es difícil, no solamente es una tontería que redactemos así, sino que nos genera riesgo. ¿El riesgo de qué? De terminar en tribunales. Y la idea no es terminar en tribunales. La idea es que los contratos, decimos en la WorldCC, sean fáciles para el usuario. Contratos para el usuario, fáciles de entender y no sumamente robustos para los tribunales. Me ha pasado de encontrarme con gerentes legales diciendo, estoy súper feliz de tener un contrato robusto, fuerte, le gano el juicio. ¿Y cómo juicio? ¿Cuándo lo firmaste el contrato? Ayer. ¿Y ya estás pensando en juicio? Entonces ya estás pensando en arma legal, ya estás pensando en extinción del contrato, estás pensando en estar financiado como consecuencia de la falta de cumplimiento. No tiene sentido pensar en le gano el juicio, estoy cubierto con una cláusula robusta. Hay que pensar en contratos fáciles de entender para los usuarios y no en contratos para los tribunales. En la WorldCC trabajamos para ayudar a las empresas a redactar contratos fáciles de entender. Hacemos benchmarking de terms and conditions y decimos, en tu empresa, la mayoría de las nuevas empresas apuntan a este tipo de cláusulas. Te ayudamos a modificarlas. Y luego de modificarlas, le damos un diseño contractual simple para que se entienda, a veces con gráficos, eliminando tanta palabra chica. Hay un ejemplo muy extremo de un sudafricano, un abogado sudafricano, que ha hablado de comics contracts, es decir, las historietas de contratos. La ha aplicado para contratos de empleo, es que es un ámbito donde es posible, donde se puede aplicar una historieta. Este sudafricano dijo, así como en IKEA, ustedes pueden ir a una tienda de IKEA y comprar un mueble y lo monta eh, simplemente leyendo una guía, pero no escrita, sino con dibujitos. A mí me ha pasado tener que armar muebles comprados en las cajas compactas de IKEA, la tienda sueca, y armar ese mueble leyendo, no leyendo, sino viendo un dibujo. El sudafricano dice, así como IKEA hace esto, yo puedo redactar un contrato de empleo con dibujos y arma una historieta de contratos para que todo el mundo lo entienda. Entonces, todo el mundo dice, esto no es un contrato temporal, porque hay un reloj, hay una página, hay un calendario donde dice, se terminó el contrato el día tal, era un contrato temporal. No es un contrato con una cláusula tan complicadamente redactada que no la entendemos nadie, ¿no? Entonces, esto pasa en este tipo de contratos. Obviamente no se pueden redactar contratos de ingeniería y construcción con historietas, obviamente. Entonces, ese es un tema a considerar. Como también lo es para la gente de Project Management, atenti ustedes, este pitfall número 8, que es muy mencionado por la gente de Project Management. La pobre transición al equipo de implementación. Más del 60%
de los project managers se quejan de la falta de transición, de handover, no se pasa la pelota del área que creó el negocio al área que la va a ejecutar. Es decir, la transición entre la fase de la oferta o licitación y la post-firma contractual. Entonces tiene que haber una reunión previa. A veces ocurre que son distintas áreas, no se conocen, hasta son áreas de distintos países. Entonces, si se redactó de un modo las cláusulas, es por algo en particular, en beneficio de nuestra empresa. Reúnanse en pre y post, área pre y área post del negocio para entenderse, para que el equipo de implementación sepa, esto lo redactaron por tal motivo, que haya una transición, y esto es lo que no ocurre, y esto es lo que pasa en la ejecución, y por eso la gente de Project Management hace referencia a esto. La falta de compromiso, los problemas de comunicación y ausencia de herramientas informáticas adecuadas son justamente los disparadores de este error, de la pobre transición al equipo de implementación. Y bueno, entonces hay que pensar que cuando estamos involucrando al personal, tenemos que también involucrar al personal del otro. Es decir, a veces es importante que estas reuniones sean hechas por gente del pre y del post, área de oferta, de inicio del negocio y de implementación, tanto de una como de la otra parte. Eso está bueno. Pitfall número 9, uso limitado de la tecnología. Hoy por hoy se está hablando de mucho CLM, que son Contract Management Lifecycle. Estos son aplicaciones de software de gestión de contratos. Hace mucho tiempo esto no ocurría y decíamos que el Contract Management, por ser una de las áreas del negocio que más tarde se implementó, no tenía buen software de contratos, así como sí hay buenos software en materia de contabilidad o de payroll o de recursos humanos, etc. Se empezó a ver que muchas de las organizaciones carecían de una buena aplicación coherente o teniéndola no es el software adecuado. Entonces era necesario apuntar justamente a un buen software de contract management, porque si no tenemos un buen contract management software, vamos a caer en la imposibilidad de medir adecuadamente en tiempo real el performance del contrato. Y entonces es bueno saber qué está pasando. Hey, esto está fallando y esto lo da justamente el Contract Management Lifecycle. Desde la WorldCC nosotros ayudamos a elegir a los mejores software. No tenemos software nosotros, pero sí todos los software del mundo que están vinculados a gestión de contratos están listados en nuestra página y nosotros ayudamos a elegir entre algunos a los mejores y luego la empresa toma la decisión de contratar al que quiera. Y finalmente decimos que muchas empresas han invertido en la etapa de pre-award, es decir, la etapa previa, precontractual, y no terminan de poner atención en la etapa post, es decir, no hablan de contract management una vez firmado el contrato. Es decir, se le pone atención a los abogados que hacen la etapa previa, pero no se le pone atención a los contract managers que implementan. Entonces, justamente, aquellas empresas que lo han hecho han bajado justamente el 4% la value leakage que mencionamos anteriormente. Entonces, podemos concluir diciendo que con procesos rigurosos, es decir, procesos bien establecidos, con roles claramente definidos, y habiendo desarrollado habilidades en el personal y herramientas informáticas, las más adecuadas, entonces si contamos con todo esto, vamos a eliminar errores, vamos a mitigar riesgos y de alguna manera nos vamos a convertir en organizaciones ejemplares, atractivas para otras partes, que les va a dar justamente gusto negociar con nosotros, porque se sabe que nosotros nos manejamos en este nuevo entorno del contract management. Esto es de alguna manera un pantallazo general de lo que ocurre con los 10 errores más comunes en contratación. En una oportunidad nos habló alguien de ¿por qué no lo hacen un poco más optimista? Y le pusimos signo negativo y terminamos diciendo, bueno, está bien, son los 10 atributos para tener éxito en la contratación. Entonces, el primer atributo es justamente asegurar claridad en el alcance y objetivos. Sobre esto hay mucho escrito en nuestra asociación. Ustedes se pueden incorporar a la página que les mencioné anteriormente, worldcc.com, y sin costo, porque
si bien hay una membresía, ustedes pueden incorporarse como guest member, miembro invitado sin pago de membresía, y pueden acceder a cierto material relacionado con los 10 pitfalls. En inglés hay muchísimo y yo he traducido al español también varias cosas y hemos hecho varios webinars en español comentando todo esto. Bien, ha llegado el momento de sacar conclusiones en estos siguientes 2 minutos de mi parte y de escuchar preguntas, si las hay, de vuestra parte. Y vamos sacando conclusiones no de este webinar, sino de la serie de 3 webinars que hicimos anteriormente. Van viendo que poco a poco ponemos el foco en otra dirección. No estamos pensando en las cuestiones rígidas de que solamente yo quiero beneficiarme. Entonces pensamos en una mejor gestión de desempeño, no solamente nuestra, sino también la de nuestros proveedores o de nuestros socios comerciales. Nos estamos dando cuenta que hay que abandonar esa onda de todo el riesgo lo colocamos del otro lado, así yo estoy tranquilo. No, pensamos en una atmósfera de cooperación, de colaboración, de solución de problemas. Y pensamos, como dijimos en los webinars anteriores, que para obtener estos mejores resultados vamos a pensar más en las cláusulas contractuales más importantes, las de la derecha, no tanto en las más negociadas de la izquierda, o por lo menos encontrar un justo equilibrio entre ambas. Poner foco en el alcance. Con base a esos objetivos, pensar y garantizar que los requisitos estén alineados a ese alcance. Simplificar las cosas, flexibilizar, no dejar las cosas rígidas, simplificar, no complicar la redacción, establecer un acuerdo de beneficio mutuo basado en la buena fe, en la confianza, en el valor de las dos partes. Porque justamente dijimos que la idea era agregar valor a las dos partes en el marco de una relación, no de un contrato puntual, sino en el marco de una relación. Y a esto le llamamos utilizar los contratos para establecer relaciones contractuales exitosas. Bueno, siendo las menos 8 minutos, es el momento de preguntas y de agradecimiento nuevamente aquí con mis datos de contacto. Es el momento de preguntas y bueno, voy a ver que están saludando. Diego dice, buen día, Verónica. Qué raro porque dice Diego. El mayor problema, dice José, en los contratos, sobre todo en construcción, según mis vivencias, estoy leyendo lo que dice José Antonio, es en la interpretación del tipo de contratos. Por ejemplo, diferenciar entre un adicional. Bueno, justamente, José Antonio, el hecho de que se generen distintos criterios de interpretación es un problema derivado de la falta de acuerdo o claridad en el alcance de objetivos. Así que justamente en la placa decía, primera de las causas generadoras del fracaso contractual, falta de claridad en el alcance de objetivos. Segundo, diferentes criterios de interpretación. Así que coincido. Bueno, saluda Gabriel desde Argentina. Jorge Triana, comentario. En contratación pública, los contratos son inmodificables. Entiendo perfectamente. Nosotros tenemos muchos gobiernos y administración pública, miembros de la URCC. Y los contratos físicos, los pliegos de condiciones, son inmodificables. Coincido. Dice Jorge, con cláusulas leoninas. Bueno, a veces lo son y a veces no. Sin asumir responsabilidades de la contratante y todos los riesgos recaen en el contratista. Los 10 puntos de las fallas están presentes allí. Estamos trabajando en Colombia con alto riesgo. Los abogados entran después cuando empiezan los problemas. Es el problema, entrar cuando ya se aceptó un pliego de condiciones. Bueno, hay toda una serie de cosas. Los abogados, así como los funcionarios públicos, deben complicar un documento para justificar sus honorarios. Bueno, eso es algo que yo he de alguna manera insinuado, Jorge. Es decir, que Jorge me ha dicho dos cosas. La primera es, en contratación pública no se puede modificar nada. No se puede modificar nada del pliego de condiciones, pero sí hay un área de margen de negociación con el Estado. Te sugiero que leas material, hay muchísima cosa, muchísimo material y tópicos en el área de public sector y de gobierno. Y hay muchos gobiernos que han recurrido a nosotros para poder generar mayor transparencia en la contratación con el Estado. Es decir, que hay muchos gobiernos preocupados para que no se vea esto de este modo. ¿Mm?
Lo hemos hecho en el anterior gobierno argentino, no el actual, en el anterior gobierno mexicano y con el anterior gobierno chileno. Hay todos más o menos la misma tendencia, lamentablemente. Pero bueno, la idea es que dentro del sector público hay cosas que se pueden negociar, más allá de que los contratos o el pliego de condiciones no lo permitan porque son inderogables. Y coincido con Jorge que a veces los abogados complican justamente para justificar los honorarios. El tema es, hay que cambiarle el chip al abogado para que no justifique el honorario, para que justifique su permanencia. La justificación tiene que ser la generación de valor. Tienen que verlo como, este tipo, el abogado interno, no el externo, a este tipo interno lo tenemos para que genere valor. Y si se gana la confianza de los clientes internos de la otra área de negocios dentro de la empresa, obviamente van a recurrir a él. José Humberto dice, es un gusto estar nuevamente en un webinar contigo. En ocasiones he leído en los contratos, el espíritu del contrato establece, para mí como el ingeniero es muy difícil de interpretar. Eso para mí como ingeniero es muy difícil de interpretar. El espíritu del contrato establece, ¿qué significa? La verdadera intención de las partes. Cuando se dice el espíritu del contrato es la verdadera intención de las partes. Cuando hay divergencias de interpretación, como lo dijo el compañero anterior, cuando hay distintos criterios y dice, no, yo quise decir tal cosa, no, yo quise decir tal otra, se inicia un juicio. Y en ese juicio hay que interpretar lo que se quiso decir. Y ahí valen todas las evidencias, todas las pruebas. Entonces hay que desentrañar el verdadero sentido, el espíritu del contrato. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos que llevaron a las partes a contratar? Entonces ahí viene y dice, che, yo te mandé un memorándum, ¿te acordás? Te mandé un email que es este, y está con una acusa de recibo, hay un preacuerdo, hay una carta de intención, hay comentarios y negociaciones previas. Todo esto demuestra que el espíritu del contrato, la verdadera intención de los contratantes era esto. A eso se refiere. Espero que ahora como ingeniero, José Humberto, lo hayas entendido un poco más. José dice nuevamente, en un caso, voy a ir rápido porque tengo poco tiempo, en un caso que me paso en la ejecución de un ítem de una obra que debía involucrar suministro e instalación. En el documento solamente indicaron suministro. Al realizar la instalación pregunté en dónde se indica y como lo pagan ya el contrato no lo incluye. La respuesta es que nosotros que empezamos el contrato había que incluir la instalación. Claro, bueno, por eso hay que tener claridad absolutamente de todo y no decir, yo pensé, no hay que suponer cosas. Soy Verónica, conectada desde Ecuador, tuve un problema en mi conexión. Bueno, gracias Verónica. Igualmente vas a poder verla la grabación. Mario dice, por área de negocio, ¿es factible para determinar cláusulas generales para enfocar luego en las específicas? Sí, sí, la idea es tener cláusulas generales, un marco genérico y luego saltar a las específicas. Esa es la idea. Verónica, es totalmente disruptivo realizar contratos sin esa rigidez y exclusiva formalidad. Son más capítulos de sanciones y proteger confianzas. Sí, obviamente, son más los capítulos de sanciones, son más las cláusulas indemnizatorias. A eso apuntamos, a que encontremos la vuelta, no tanto en las cláusulas de la izquierda, Verónica, sino en las de la derecha. Jorge dice nuevamente, en contratación pública se basan en la desconfianza y mala fe. Bueno, y en la privada a veces también, pero bueno, hay que abrirse un poco. Yo he visto acuerdos con organismos del Estado basados en la buena fe. Apuntemos a la buena fe. José Antonio, muchas gracias. Excelente, eso no lo voy a leer. Una empresa que tiene, dice César, un proveedor estratégico sin contrato y este proveedor es una empresa que tiene socio principal, es un paraíso fiscal. Claro, obviamente hay que cerrar un contrato totalmente con un proveedor estratégico. Saludos desde Perú, dice Carlos. Saluda José Antonio, dicen que está muy bien. Julisa Ocio dice, ¿cómo crear conciencia para que el abogado corporativo deba actuar inclusive en la parte de la negociación? Hay que crearla, pero el primer paso lo tiene que dar el abogado. El abogado tiene que saber mostrarse y decir, yo no soy de estos. Y entonces, yo lo he hecho muchas veces con la WorldCC. Yo muchas veces he llamado, me convoca a la gente de compras y le digo, llamemos a los abogados. No, no quieren, invitémoslos a los abogados. Pero la membresía ya no da más, te doy 10 lugares libres, no les cobro, pero que vengan tus abogados internos. Entonces los invito y les digo, hey, abogado, yo también soy abogado,
Ojo que estos están viéndolos ustedes de este modo. A mí me veían de este modo. Hay que crear la conciencia en el abogado interno de que deben empezar a trabajar con vista al negocio. Hay que darle la posibilidad al abogado, al departamento legal interno, de que se modifique su modo de ver las cosas. Es un gran tema, pero se puede hacer, ¿eh? Me queda un minuto y me quedan varias preguntas más. Mario, hola, el tema de honorarios no necesariamente está vinculado. Sí, obvio. Verónica, es verdad, Mario. Verónica, dentro de mi empresa nos piden documentación preparatoria a la unidad requerente, pero jamás explican cómo hacerlo. Bueno, es necesario un training sin duda, bueno, de todo esto se habla en nuestros programas de Contract Management. Jorge saluda, dice muchas gracias. Hermin Sosa, saludos de Venezuela. Steve dice, soy Steve desde Panamá, es importante realizar contratos entendibles. Totalmente, totalmente, Steve. Diego Armando, sos abogado seguramente, con ese nombre. En los contratos se puede poner una cláusula de resolución de controversias. Obviamente, sí, 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 hay una, se sugiere todo un capítulo de resolución de controversias. Ya sabemos cómo escalar el problema y quién lo resuelve, así no tenemos que negociar en caso de que ello suceda. Bueno, Carlos saluda a la gente que dice excelente, además no los voy a leer. Bueno, ya lo dije. Buenas tardes, este webinar será con certificado de asistencia, eso hay que preguntar a EALDE, creo que sí. Eh, Se debe tener un área específica de abogados para atender los contratos de área logística y obviamente dependerá de la estructura de la empresa, pero lo ideal es que el abogado, que sea departamento legal interno, tenga conocimiento del área logística, si no, obviamente estamos mal. Pero muchas veces el área legal le da soporte a tantas áreas que debe tener distintos empleados, distintos abogados con focalización en distintas áreas. Me ha pasado. Bueno, nuevamente, ahí cumplí con todas las preguntas. Nuevamente les agradezco. Terminamos justo a las en punto, así que les agradezco su tiempo. Nuevamente les invito a que me manden una invitación por LinkedIn o se sumen a la asociación WorldCC o me envíen un email para aquellos que quieran, por ejemplo, si quieren replicar esto mismo en su empresa, para empezar a generar ruido y decirle a su empresa, hey, se puede modificar el modo de contratación, invitemos a los abogados y demás, cuenten conmigo que podemos sin costo hacer un webinar interno para sus respectivas empresas. Bueno, un saludo grande, muchas gracias a EALDE, no se olviden de anotarse aquellos que son estudiantes, candidatos a estudiantes, el programa de EALDE está buenísimo y estoy con muchas ganas de volver a tener una nueva clase antes de fin de año, así que adelante. Un abrazo, espero verlos pronto y saludos.